palabra encontramos saciedad, descanso, reposo, refrigerio para nuestras almas. Hoy podemos venir como las ovejitas del buen pastor a recostarnos en verdes prados y en frescas aguas para recibir tu alimento, Señor. Padre precioso, que hoy tu palabra corre y sea glorificada en la iglesia. Que hoy, Señor, tu palabra penetre en nuestros corazones como espada de dos filos que discierne, que separa los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero también, Señor, oramos para que aquellos que aún no han recibido el mensaje, hoy por gracia reciban el santo mensaje que viene del cielo, que produce salvación y vida eterna. Y dispone estos corazones para que en tu gracia, Señor, sean salvos, Señor Dios. Te suplicamos que hoy traigas salvación a los perdidos por medio de la predicación de la palabra, como es tu santo propósito. Señor, a ti te damos la gloria y nos disponemos con honor a recibir tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Lucas capítulo 15, de los versículos 11 al 24. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después del hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Palabra de Dios. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Ya a través de las enseñanzas que ha tenido la iglesia por muchos años, hemos conocido, sabemos muy bien que hemos sido llamados a ser santos, y que como santos en esta tierra tenemos a un terrible enemigo que se llama el pecado. También hemos visto que como santos debemos emprender una lucha de mortificación, una guerra cuyo objetivo es matar al pecado que aún mora en mí. Ya hemos visto todos los argumentos, o no todos, sino grandes argumentos bíblicos de cómo o de por qué hemos de luchar contra nuestro enemigo el pecado. Y lo primero que vimos es que el pecado es nuestro enemigo, entonces hay que luchar contra él, que no podemos acariciarlo, no podemos dejarlo entrar a la casa, no podemos hacerlo partícipe de nuestra vida, consentirlo. La vida del cristiano debe ser una constante contrariedad contra ese enemigo, pero no es una contrariedad de simplemente luchar, es una contrariedad a matar, a muerte, porque es nuestro peor enemigo.
Ahora, también hemos visto que esa lucha está basada no en nuestros actos, no en nuestras fortalezas o en nuestras debilidades, sino que está basada en nuestra naturaleza. Está basada en el ser. ¿Y quién soy yo? La pregunta siempre, ¿y quién soy yo? ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios, un santo, ¿cierto? No tenemos que luchar contra nuestro pecado, no tenemos que mortificar nuestro pecado para ver si algún día somos santos. Eso es imposible. Luchamos y mortificamos contra nuestro enemigo, el pecado, porque somos santos, ya somos santos. Es una identidad. Y vimos también que en esa identidad de ser santos, ya la victoria está ganada. Es una contienda, sí, pero con una seguridad. Sí, ¿cuál es la seguridad? Nuestra contienda ya está ganada. Cristo el Señor la ganó en la cruz por nosotros. Cuando Cristo fue a la cruz, el enemigo pecado pensó que había vencido al Hijo de Dios también. No, el Hijo de Dios no fue vencido. Nunca el pecado pudo vencer al Hijo de Dios. Recuerdan que desde aquella prueba en el desierto, el Señor Jesús, que fue tentado, salió victorioso. Y recuerdan cuántas veces por allá en los evangelios dice, pues en el evangelio dice, vinieron los judíos para tentarle y le preguntaron, ¿es lícito pagar el impuesto? Vinieron los fariseos para tentarle y le preguntaron, bueno, en el reino de los cielos, ¿quién será el mejor o el mayor? Vinieron los judíos a tentarle y le preguntaron, bueno, ¿y cuál es el más importante mandamiento? Vinieron los judíos para tentarle y le dijeron, ¿es lícito divorciarse de la mujer? Siempre vinieron a tentarle. Es más aún, en el momento culminante de su carrera ministerial, ya unas horas antes de ir a la cruz, el Señor, estando en intimidad con el Padre, derramando su corazón delante del Padre, acudió a la tentación. Entonces él ora y dice, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún en la cruz estaba la tentación. Cuando le decían, si eres hijo de Dios, bájate tú mismo de la cruz. Eso es una gran tentación. Él lo hubiera podido hacer. Lo hubiera podido hacer. Millares de ángeles lo hubieran soltado de la cruz. Pero sabes, jamás Cristo cejó en su intento de redimirnos, porque si hubiera cejado en su intento de redimirnos, habría pecado. Porque habría mentido. Porque fue el que se ofreció al Padre para venir en propiciación por nuestros pecados. Para venir para la salvación de los redimidos. Entonces hubiera mentido, hubiera fallado. ¿Recuerdan que la palabra pecado significa errar en el blanco? Cristo el Señor hubiera errado en el blanco. Hubiera fallado en su intento, en su oficio redentor. Entonces eso se llama pecado. Aunque la tentación, aunque el pecado le estremeció fuertemente, el Señor Jesús jamás fue vencido por el pecado. Pero el pecado, supongo, se burlaría de ver a Cristo en la cruz. El enemigo, el diablo, diría, lo vencí, lo derroté, lo clavé en la cruz y murió. Pero no sabía del poder de Cristo que venció en la cruz el pecado. Porque al derramar su sangre, que es preciosa, prístina, limpia, no tiene mancha, con esa preciosa sangre limpió al pecador. O sea, venció al pecado en nosotros que estábamos bajo dominio del pecado. Y nos hizo santos. Aleluya. Cuán gloriosa verdad saber. Cuán glorioso es saber esta gran verdad. Soy santo. Y como soy santo,
yo no me puedo dejar dominar por el pecado, o yo no soy dominado por el pecado. Porque el que me dio la santidad ya venció el pecado. ¿Y en dónde venció el pecado? En mí. Él venció el pecado en mí, o sea, me ha dado para poder, para yo vencer el pecado. Entonces yo tengo las armas, tengo el argumento bíblico para vencer al pecado, para mortificar el pecado. Ahora, en este cuerpo y en esta carne, si nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo y en su carne fue tentado hasta el fin de sus días, la pregunta es, ¿será que nosotros no vamos a ser tentados? Hasta el último instante, hasta el último respiro estará el pecado allí, asusándonos. Estará el pecado diciéndonos, yo todavía puedo contra ti. Estará el pecado allí diciéndonos, eso de que eres salvo es una mentira. No creas, te vas a ir para el infierno. Comete tu último pecado. Desconfía de Dios. Allí estará nuestro enemigo, el pecado, asusándonos, estremeciéndonos. Ah, pero poderoso es el que está en mí, más poderoso que el que está en el mundo. ¿Amén? Entonces, ya hemos visto todos los argumentos bíblicos para mortificar nuestro pecado. Entonces entramos ya en el conocer, en el cómo, en el saber cómo podemos en la vida práctica mortificar nuestro pecado. ¿Cómo podemos aplicar la doctrina de la mortificación del pecado? Y lo primero que vamos a ver allí es un caso bíblico en el cual un hombre decide mortificar su pecado. El caso del hijo pródigo. Es un ejemplo bíblico de disciplina. Y es bien importante que nosotros miremos esa palabra disciplina. 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 ¿Por qué? Porque para nosotros a veces esa palabra disciplina significa algo como raro, ¿no? Vamos a disciplinar a fulano de tal. Entonces pensamos que es sentar a una persona, no permitirle hablar, no sé qué. El padre disciplina a su hijo, entonces nosotros pensamos que es un papá pegándole al hijo, ¿cierto? Pero resulta que eso no es disciplina, es mucho más. Cuando un soldado, cuando un joven es llevado al ejército, allí es entrenado en disciplinas. Por ejemplo, la disciplina al oír la diana, según el toque de la diana, el soldado debe hacer lo que la diana dice. Entonces hay un toque de diana para levantarse. Y en el ejército un día levantan a los soldados a las 4 de la mañana, otros días los levantan a las 9 de la mañana. El domingo especialmente los dejan dormir tarde, ¿cierto que sí? No, hermanos. Las disciplinas son constantes. Todos los días suena la diana a las 5 o 4:50 de la mañana. Y tienen que levantarse todos los soldados, desde el capitán, desde el comandante mayor hasta el más servil de los soldados, tiene que levantarse. Entonces ellos tienen un tiempo para el baño, para ponerse su traje y todo, y luego toca la diana y todo el mundo tiene que presentarse en la plaza de armas ya listo con su fusil, todo ya. Eso se adquiere a través de disciplinas. Cuando el soldado es enviado al frente de guerra, es porque ya ha recibido un entrenamiento basado en disciplinas. Entonces el soldado por ejemplo, ha sido entrenado en la disciplina de oír las balas y de llevar su fusil a pesar de que las balas le rocen o él sea herido. Y a veces ustedes han visto en algunas películas, y eso sucede en la realidad, ¿sí? Que un soldado es herido y él cojeando y todavía con su fusil dando bala para mortificar al enemigo. Así tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Vino el enemigo y te dio una puñalada por la espalda y ya estás accesando, pero tú tienes que seguir mortificando y mortificando tu pecado, mortificándolo. Herido, pero no vencido, no derrotado. Amén. Entonces, vamos a ver cómo establecemos o empezamos a formar disciplinas en nosotros.
disciplinas para mortificar a nuestro pecado. El pecado es un enemigo permanente, un enemigo constante. Él es pareciera alemán o coreano. Ustedes saben que los alemanes, los coreanos es gente que de recia disciplina. Bueno, nuestro adversario, el diablo y el enemigo, el pecado, tienen recias disciplinas para mortificarnos a nosotros. Recuerda que cuando estudiamos Efesios 6, 10 al 20, veíamos eso, que estamos en una guerra espiritual y que el enemigo está pertrechado. Pero que nosotros tenemos la victoria en el nombre del Señor. Amén. Amén. Y si nuestro enemigo está apertrechado y si nuestro enemigo es disciplinado, pues nosotros no podemos venir con desparpajo a mortificar nuestro pecado. Se requieren disciplinas. Y vamos a ver el caso del hijo pródigo. ¿Qué disciplinas tuvo el hijo pródigo? Porque al final vemos que al él mortificar su pecado obtuvo una gran consecuencia, un gran fruto. Veamos los pasos de la disciplina ejercida por nuestro querido modelo bíblico que se llama el hijo pródigo. Entonces tenemos, en primer lugar, decidió. En segundo lugar, actuó. Y en tercer lugar, repitió. Y vamos a mirar cómo es el asunto, ¿cierto? Vamos a mirar la disciplina ejercida por el hijo pródigo para luchar contra el pecado. Decidir, actuar y repetir. Entonces vemos, en primer lugar, vamos a ir al versículo 17. Dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Entonces vemos que lo primero que hace el hijo pródigo en su acto decisivo es pensar. Se puso a meditar, pensó, yo estoy mal, pero ¿qué me lleva a mí a ese estar mal? Entonces evaluó, diagnosticó. Voy a escribir esos detallitos ahí. En esa decisión él piensa, él evalúa o diagnostica. Tenemos que diagnosticar. ¿Qué me está llevando a mí a estar en esta condición? ¿Qué me está llevando a mí a vivir entre los cerdos? Allí el asunto es muy claro. El hijo pródigo estaba viviendo en una porqueriza. El hijo de Dios, cuando está en pecado, vive en la peor de las porquerizas. Y de pronto hoy en día nosotros aquí en Medellín conocemos los chiqueros muy limpios, higiénicos. Y vemos marranos, monos y hasta de corbatín y moñito. ¿Cierto? Y les ponen unos monitos lo más de lindos, de premio. Yo me imagino ese cerdo como estará orgulloso. Se pone todo chico. Pobre cerdo que va a pensar. Entonces, aquí conocemos unos cerditos limpios, pero no hermanos. Esos no son los cerditos a los que se refiere la Biblia. No sé si algunos han ido a los campos. Ahora que he venido de cierta región de Colombia, que no quiero decir cuál es, porque van a pensar que estoy hablando mal de ellos, pero he visto allá, yo en esa región no comía cerdo, nada de cerdo, yo procuraba no comer cerdo. ¿Por qué? Porque, hermano, me daba asco, y yo no soy nada asquiento, yo he visto cosas muy feas, pero a mí me daba asco ver los cerdos. Todos los cerdos eran negros.
pero no porque tuvieran su pelambre negro o su piel negra, sino porque se la permanecían en los chiqueros de las alcantarillas de las casas. Allá osando. Por supuesto, allá poco, no hay como en sus poblaciones, no hay muy buen sistema de drenajes y todo esto, entonces por las calles, todo va a parar a un riachuelo que pasa a veces hasta por la mitad del pueblito y eso huele horrible, hermanos. Tiene que pasar uno con escafandra ahí para poder pasar por ciertos lugares. Entonces ellos son negros de las aguas negras, de las aguas residuales de las casas. Bueno, esa es la condición del pecador, hermanos. Metido en el más terrible cieno, oloroso, inmundo, absolutamente inmundo. Ahora diríamos, bueno, pero ese es el pecado de una prostituta, ese es el pecado de un guerrillero, ese es el pecado de un secuestrador. No, esa es la condición de un cristiano que cae en pecado y que empieza a vivir en pecado. Nos volvemos como cerditos, porque eso es lo que dice el texto. Dice: un hombre tenía 2 hijos. Y un buen día al menor de los hijos le dio por pecar contra su papá. Eso es lo que nosotros hacemos. Pecamos contra nuestro padre y hacemos lo que se nos da la gana. Ese es el pecado. Que nosotros no queremos estar más en la casa de nuestro padre, sino que queremos hacer mi voluntad. Y todo lo que sea basado en mi voluntad es pecado, hermanos. Porque para yo hacer algo debo estar sometido a la voluntad de mi Padre. De esa manera cumpliré el propósito. Y entonces este hombre siguió revolcándose. Mira, ¿te acuerdas que hace 8 días decía que el pecado es progresivo? Que es como una bola de nieve. Primero se puso a cometer el grave pecado de decirle al papá, era el menor, y decirle al papá: papá, dame lo que me toca de herencia. ¿Ustedes saben qué le dijo él al papá? Papá, muérete. Muérete. Ya tú no vales nada para mí. Porque la herencia se da, por eso se llama herencia. Se da cuando el padre muere. El padre dejó herencia. De otra cosa sería una transferencia. Yo transfiero mis propiedades a mi hijo. ¿Cierto? Pero la herencia es que el padre se muere, entonces él deja un testamento, se lee el testamento y ya. Por eso nosotros recibimos herencia, porque Cristo nuestro Señor murió. ¿Y cuál fue nuestra herencia? La sangre preciosa con la cual nosotros hemos sido redimidos. Amén. Y recibimos la herencia, una herencia incorruptible, incontaminada. La sangre de Cristo. Pero cuando decimos, dame mi herencia, estamos diciendo: Padre, muérete. Y este fue el pecado. Pero luego de ese pecado, él dice, y juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. El pecado produce separación de Dios en los creyentes. No que Dios nos eche porque pecamos, no, es que nosotros nos echamos. Ahí no fue el padre que le dijo: bueno, hijo, tome la herencia y váyase. No, fue el hijo el que dijo: dame la herencia que yo me voy. Y fue el hijo el que se fue. Es el hijo, cuando cae en pecado, el que se aparta de su padre, el que no quiere, el que le está diciendo: padre, yo contigo no quiero nada. Y entonces el hijo se fue y continuó acrecentando ese pecado. Vivió desenfrenadamente, derrochó su herencia. Y cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Una gran escasez en la región. Y él empezó a pasar necesidades. Allí nos muestra que cuando nosotros estamos en pecado, empiezan a haber necesidades. Ya las cosas no son color de rosa, como cuando estamos pegaditos de nuestro Padre, cuando estamos ligados a nuestro Padre. Las cosas se empiezan a poner color de hormiga, porque estamos separados de nuestro Padre. Y el Señor dice: separados de Dios, nada podemos hacer. Estamos limitados,
empezamos a tener precariedades, a sufrir enfermedades, a aguantar hambre. ¿Por qué? Porque hay pecado. Ahora, él dice, bueno, listo, estoy pecando, me voy a ir a la casa de mi padre. No. Entonces él se fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. ¿Y qué lo puso a hacer? A cuidar cerdos. Allí de pronto para nosotros no es tan importante, porque hoy vemos y comemos cerdo. Pero para la época del Señor Jesús, allí donde se desarrolla toda esta parábola del Señor Jesús, ¿qué era ir a cuidar cerdos? Era lo peor. Porque vuelvo y le digo, los cerdos eran una porquería, una porqueriza. Y para la creencia, para la fe judía, cuidar cerdos era algo absolutamente no denigrante, sino pecaminoso. Eso y pecado era igual. Entonces, si una persona, si un judío tenía cerdos, no, destituido completamente. Y peor, un judío ir a cuidar de cerdos a un impío. Mire hasta dónde se rebaja el asunto. Un hijo de Dios tener que ir a cuidar de los cerdos, el pecado, a los hijos del mundo. Venir a ser sirviente de Satanás mismo. Y les recuerdo, perdónenme que los moleste tanto, a aquellos jóvenes, jovencitas, algún día van a tener que elegir su esposo, su esposa. Hermanos, si ustedes se van y eligen una mujer del mundo, están yendo a donde un patrón del mundo y él les dice, claro, mijitico, venga para acá que yo lo voy a poner a cuidar cerdos. Y te envía a cuidar cerdos. O sea que el pecado de este joven fue en progreso, o más bien en multiplicación. Cada vez su pecado era peor. ¿Y a dónde lo llevó ese pecado peor? Lo llevó a comer de la misma comida que le daban a los cerdos. Y no es que viniera un sirviente y le dijera, mira, aquí está la bolsa de cuido. No. Venía la comida y se la echaban a los cerdos y él tenía que coger de la porqueriza para comer. O sea, él estaba embebido tanto en su pecado que comía de su pecado y comía de su pecado, y eso lo hacía cada vez más sucio. Imagínense cómo estaría este muchacho cuidador de cerdos. ¿Cómo estaba ese cuidador de cerdos? Supongo que estaba de lino limpio, puro y resplandeciente, ¿cierto que sí? No estaba en su estado más precario, pero en un momento él piensa y evalúa. Dice, ¿en qué estoy? Amado hermano, debes pensar y evaluar. Debes pensar y diagnosticar cuál es tu estado. ¿Qué te está llevando a ese estado de precariedad? ¿Qué te está llevando a ese estado de precariedad espiritual y física? Porque ya vimos la semana pasada que el pecado produce efectos físicos. El pecado es una situación espiritual que produce efectos físicos: enfermedad, ruina, malas relaciones, pobreza, de todo. Entonces, hemos de diagnosticar. Luego de diagnosticar, debe buscar la salida. Buscar la salida. Pero en este caso debe ser la correcta. Porque él, en un momento determinado, pensó y dijo, bueno, ya se acabó mi fortuna, no tengo nada, voy a buscar una salida. ¿Cuál salida encontró? Y no. En un momento dado, él vio que se le había acabado su fortuna, que la nación estaba sufriendo hambre, voy a buscar una salida, y encontró una salida. ¿Cuál fue? Trabajar como cuidador de cerdos, o sea, continuar en su pecado. Tomó una mala salida. Y el diablo siempre te va a dar una mala salida.
Estoy sin plata. Salida, pide un préstamo. Bueno, fui y pedí el préstamo y no me lo dieron. Salida, robar. Bueno, pero salí, fui a robar y no había como mucho. Siguiente salida, mata, estafa, secuestra. ¿Y vas a conseguir más? Siempre el diablo te va a mostrar salidas, hermanos, y salidas fáciles. Salidas fáciles. Siempre en la consejería le digo a los hermanos, espera. Tranquilízate, ora y espera la guía del Señor. Pastor, estoy en una situación difícil, usted no sabe cómo me trata mi esposo, usted no sabe lo que yo estoy sufriendo, pastor, usted no sabe la tatacoa que me tocó de mujer. No, ¿y cómo se llama tu esposa? Ella se llama Patico. ¿Por qué Patico? ¿Es Patricia o algo así? No, es que es una mezcla entre pantera, tigre y cocodrilo, hermano. Terrible, usted no conoce a mi esposa, señor pastor. Yo me tengo que divorciar. Sí, esa es la salida que le da el mundo. Esa es la salida que le da el mundo. Pero, ¿a qué salida lo lleva? ¿A qué lugar lo lleva esa salida? A otra más grave. A otra más pecaminosa. Y siempre el pecado va a estar envolviendo al pecador. Entonces, debo parar el hermano y decirle un momentito. Para ahí. Vas a meditarlo bien y vas a ponerlo delante del Señor. Pastor, es que estoy sin dinero, no tengo trabajo y me resultó una gran oportunidad laboral. Me ofrecieron un puesto en Japón. Eso paga muchísimo y es algo muy sencillo. Es para ir a cuidar a una ancianita. Yo me voy, pastor. Ya me enviaron los tiquetes, ya me enviaron todo y allá pago todo. Sí, allá vas a pagar todo. Bien caro lo vas a pagar. Porque ni vas a ser cuidadora de ancianitas, ni vas a ser modelo, ni vas a hacer nada de esas cosas bonitas que te dijeron. Pastor, ¿será que eso es un asunto de prostitución? No, hermana. No crea que es un asunto de prostitución. Es un asunto de esclavitud. Es la prostitución. De una denigración total. Esas son las ofertas del diablo. Quiero decirles, muchas hermanas cristianitas han caído allá. Y hermanos también, porque también se usan los varones. Llegan esas grandes oportunidades. Es que la gran oportunidad no cuesta nada y me soluciona mi problema. Pero ¿saben cuál es? Pero es que se tiene que ir ya, mire, aquí están los papeles, todo ya está listo. Denme la foto, denme el número de cédula, ya a los 10 minutos retienen. Yo no sé cómo hacen. Bueno, ya sabemos cómo hacen, ¿no? Es cosa del diablo, ahí están. Un momentico, pare, espere. Hermano, me salió un puesto en otra ciudad. Sí, qué bueno. ¿Y qué ves del Señor? No, yo veo que, mire, billete. No, un momentico, ¿y en qué iglesia te vas a congregar? No, eso cuando yo llegue allá encuentro una. A ver si el diablo te deja encontrar una iglesia. Y a ver si esa iglesia es como la iglesia donde tú estás. ¿Qué es lo más importante? ¿Que tú tengas un trabajo que sostengas a tu familia? No. Lo más importante en tu vida es lo espiritual. Porque a través de lo espiritual Dios te va a dar la provisión material. ¿Correcto? Entonces tú debes hacer una evaluación y buscar una salida, pero no una salida cualquiera. El diablo empuja, pero Dios guía. En este caso el hombre dice aquí, por fin, versículo 17, por fin, ya después de que todo le haya pasado, por fin recapacitó. Por fin cayó en cuenta de todos los errores, de todos los pecados que había cometido. ¿Y qué hizo? Se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Entonces él recuerda que tiene un padre. Y ahí es donde está
lo más importante. Busca la salida correcta, su identidad. Ustedes dirán, pero qué tremendo es ese pastor, qué molestón es ese pastor con el asunto de la identidad. Sí, hermanos. Es que la iglesia debe terminar comprendiendo nuestra identidad. ¿Y sabes por qué cada vez pecamos menos? Porque conocemos de nuestra identidad. Como les hablaba la otra vez, en el primer lugar, ¿se acuerdan de la historia del príncipe William y de la princesa Ana? Un asunto de identidad, hermanos. Es que en la gran mayoría de iglesias le dicen, es que usted tiene que reprender al diablo, es que usted tiene que hacer guerra de oración, es que usted tiene que hacer no sé qué y hacernos... No. Yo pregunto cuántas oraciones hizo aquí el hijo pródigo. ¿Cuántos ayunos hizo? No, hermanos, no hay que ayunar para saber que tenemos que mortificar nuestro pecado. Tenemos que mortificarlo. No hay que hacer 10 cursos para saber que estamos pecando. No, la conciencia misma te dice que tú estás pecando y que tienes que mortificar ese pecado. Tu misma conciencia, el mismo espíritu, porque los que somos hijos de Dios, el espíritu de Dios nos guía. Y es el Espíritu Santo el que está reuniendo ahí en tu corazón, te está diciendo, estás en pecado, y tú no eres del pecado, eres hijo. Y el asunto no es que vas a vencer al pecado porque tú vas a orar, no, tú no vas a vencer al pecado porque tú oraste. Tú vences al pecado porque eres hijo victorioso del Dios victorioso que te dio la victoria en la cruz. Y esa victoria en la cruz te enseña a conocer que para poder tener victoria sobre el pecado, como hijo de Dios, no la ganas en pie, peleando y zapateando, sino la ganas de rodillas, humillándote y pidiendo perdón, como lo hace este varón aquí, que dice, entonces tengo que volver a mi Padre. Y ahí viene la oración. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no me merezco que se me llame tu hijo, pero ten misericordia de mí y trátame al menos como a uno de tus compañeros. Hazlos. Yo creo que tu Padre tienes compasión todavía de mí. Está bien, no me recibas como hijo, pero acéptame, siquiera como un sirviente, como un esclavo tuyo. En los modelos bíblicos de oración, por ejemplo, cuando estudiamos el Padre Nuestro, ¿qué vemos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa debe ser una oración de humillación. Padre, tú estás en los cielos y yo estoy en la tierra. Padre, tú eres santo y yo soy pecador. Padre, tú eres eterno y yo soy mortal. Una humillación. Venga a mí tu reino. Señor, yo ya no quiero reinar en mi vida. Yo me postro y me humillo a ti. Haz tu voluntad en mí. Padre, yo no soy digno tuyo. No soy digno de ser tu hijo. Pero soy tu hijo. No soy digno. Pero eso ya es incambiable. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Entonces, nosotros debemos volver a esa identidad y orar conforme a la identidad. Entonces, iré a mi Padre. Es la oración de la meditación de él. Y esa meditación es la única salida posible. Es la única salida posible. Hermano, estás sin dinero, tienes que pagar el arriendo o los servicios, tienes que hacer esto o aquello, está apremiante el pago. ¿A quién ir? ¿Cuál es la salida? ¿A quién ir? Al Señor. Mi Padre, Padre mío, tú conoces mis necesidades. Confío en ti, Señor. Dame tú la salida, dame tú la provisión.
muéstrame lo que yo debo hacer. No quiero hacer lo que yo quiero hacer. Si fuera por mí, me iría a ese trabajo que me ofrecen, yo me ganaría unos billeticos, aunque no vaya al culto. Aunque ese trabajo me esclavice y no pueda ver y cuidar de mis hijos. No es, Señor, dependo de ti. Y les aseguro, miren, Elías se metió en una cueva y dependió de Dios. ¿Y Dios lo sustentó con qué? Compañía. Le daba carne. ¿Y quién le llevaba la carne? Cuervo. Cuervo. Perdón, ¿qué come el cuervo? ¿Qué come el cuervo? Frutas, ¿sí? ¿El cuervo come frutas? El cuervo come carne. Pura carne de los animales que... Ahora, un cuervo llega y ve un animal recién muerto, pues se da su banquete. Y pensaba el cuervo en Elías. Ay, no le voy a llevar a Elías. Sobre todo. Hermano, que una paloma le llevara carne a Elías era lo de menos. Pero era un cuervo. Pero un cuervo que traga carne, llevarle carne a Elías, ¿por qué no se la comía? Bueno, allí está la enseñanza. Dios sustenta. Amén. Aún en aquellas situaciones en que nosotros pensamos que no se puede. Hermanos, lógicamente, naturalmente, no se puede que un cuervo le dé comida a un humano o a otro animalito, a menos que sea su hijo, su polluelo. Ahora, ¿alguno de ustedes osaría quitarle un pedazo de carne a un perro bien bravo? ¿Usted osaría quitarle un pedazo de carne al cuervo? ¿Qué cree usted que haría el cuervo cuando usted... Primero vaya a coger cuervo. Primero vaya a coger cuervo. Y segundo, a ver si le puede sacar del pico, que son unas garras. ¿Alguno de ustedes lo ha mordido un loro? Que le mete el dedo y el loro... Ya, vaya que el loro suelte el dedo. Vaya que el loro suelte el dedo. Y usted grita y sangolotea al loro y primero le cae el dedo. Hay que hacerle cosquillas debajo de las alas al loro para que le quite el dedo. Entonces, mira, hermano, aunque el Señor tenga que usar cuervos para sustentarte, te va a sustentar. No busques otras salidas. Busca la salida que el Señor te da. La única salida posible es corre al Señor. Él ya lo hizo por ti. En mi pecado, ¿qué he de hacer yo? Correr a mi Señor. Padre, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Es lo que Él quiere oír de ti, que tú reconozcas tu pecado. Entonces ya viene el evaluar, buscar la salida correcta. Entonces ahí viene la confesión del pecado. Confesión del pecado. Debe ser consciente de que es pecado, hermanos. Tenemos la terrible tendencia a poner, y más en este siglo XXI, a pintar de rosado nuestro pecado. No fue un adulterio, fue una canita al aire. Yo no robé, es que estaba necesitado. La mentirita fue piadosa. Pequeñita, mi pecado es pequeñito. No. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Y no solamente he pecado contra ti, sino que he pecado contra el cielo. Ese que he pecado contra el cielo para nosotros puede parecer el firmamento, pero para la época del Señor Jesús, pecar contra el cielo era como abrir, hacer un grave daño tan grave contra nuestro Señor, que Él abre las cataratas de los cielos y derrama toda clase de su furia sobre el pecador. Entonces Él dice: Padre, Padre, he pecado no solamente contra ti, sino contra el cielo. He hecho algo que es realmente grave.
que es terrible. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Entonces debes confesar el hecho y la gravedad. Padre, he adulterado. Padre, he robado. Padre, he mentido. Padre, te he deshonrado. Padre, no he honrado tu santo nombre. Padre, no he sido obediente a ti. Padre, no he guardado santo el día del Señor. Padre, he deseado la propiedad del prójimo, la mujer del prójimo. Padre, perdóname por codicioso, por avaro. Padre, perdóname por mentiroso, por asesino, por lujurioso. Perdóname, Señor. Él confiesa su pecado. Ahora, asume su responsabilidad. Asumir su responsabilidad. Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Soy responsable. Yo soy acreedor a los terribles castigos que tú quieras hacer contra mí. Lo que tú quieras hacer, yo soy responsable. Es más aún, hasta ser restituido de ser tu hijo. Pero, por favor, ten piedad de mí y al menos hazme uno de tus sirvientes. Luego, tiene que tener un arrepentimiento. Una decisión de arrepentimiento. Una decisión de volver, de dar un giro a su vida. Iré a mi padre. Un giro. ¿A dónde iba él todas las mañanas a las 8 de la mañana con su loncherita de algarrobas? ¿A dónde iba? ¿Cuál era su camino? Rumbo al chiquero, rumbo al infierno, rumbo al pecado. Pero cuando él recapacita, cuando él confiesa su pecado, cuando él entonces toma una actitud de arrepentimiento, un giro de 180 grados, y entonces ahora empieza a dirigirse hacia el Padre. Y es un camino. Empieza a dirigirse hacia el Padre. ¿Cuánto te has apartado del Padre? ¿Hasta qué población llegaste de la casa del Padre? Bueno, ese camino de retorno tienes que hacerlo. Y ese camino de retorno son las consecuencias. Y no es que yo pequé contra el Padre y ya listo, ya vuelvo a tener comunión con el Padre, ya todas las cosas, no, eso no, Señor, hay un camino de regreso. Y ese camino es tortuoso, siempre pensando en el Padre. ¿Será que el Padre me va a recibir? ¿Será que el Padre sí perdona todos los daños que yo he hecho? Y es tortuoso. No, mejor como que yo me devuelvo, qué vergüenza lo que ha pasado. Pero hay que llegar a la casa del Padre. Entonces lo primero que hace el hijo pródigo es decidir. Luego actúa. Esa decisión, esa meditación que él tuvo y ese plan de trabajo que él hizo un plan. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Él hizo un plan, decidió un plan. Entonces ahora pone en práctica ese plan. ¿Cuál es tu plan? Estoy pecando, veo que estoy separado de mi Señor. Ahora mi plan es: me levantaré más temprano, iré a la casa de mi Padre, tomaré el camino del Padre. ¿Cuál es el camino para yo ir al Padre? Jesucristo. ¿Y cómo encuentro yo a Jesucristo? Por medio de su palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hincarme, orar y buscar las sagradas escrituras para retornar por el camino al Padre y empezar a ejercer disciplinas. Bueno, yo he estado en este pecado, de ahora en adelante voy a levantarme a las 5 de la mañana a orar. Y vaya si eso es difícil. Por eso se dice hay que adquirir disciplinas. Mire lo que le sucede a los muchachos que están en el colegio y los reclutan para ir al ejército. Están en el colegio y ojalá en la jornada de la tarde. Eso se levantan a las 11 rayaditas para alcanzar
a bañarse, a coger los libros, medio comerse el almuerzo y estar a las 12, y eso llegan tarde, ¿sí? Y a las 2 de la tarde están llamando a la casa: mamá, se me quedó el cuaderno de álgebra, tráigamelo, se me quedó el cuaderno no sé qué, bájamelo, se me quedó el trabajo de tal, bájamelo, tráigamelo, súbamelo, y tráigamelo al colegio. ¿Es así o no es así? ¿Estoy diciendo mentiras? Es así. Ahora, cuando entran al ejército y tocan la diana a las 5 de la mañana, ¿qué sucede? Uy, terrible, terrible. Las primeras semanas. Ya a los 15 días, ya no hay que sonar la diana, 5 minutos antes están. Y ahora, al año, salen del ejército y llegan a la casa y se levantan a las 9, ¿cierto? No, ya se formó una disciplina. Esa gente que está en el ejército generalmente se levanta temprano, porque adquirió su disciplina. Ha adquirido sus disciplinas. Entonces, ahora vemos la actuación de esta persona. Él se preparó para ir a donde el Padre. Entonces, tengo que, luego dice Lucas 15:20, así que emprendió el viaje y se fue a su Padre. Preparó su viaje y se fue a su Padre. En esa actuación que tiene que hacer, mire, él estaba postrado. Entonces se levantó, caminó y perseveró. Él se levantó, caminó, y cumple el propósito. Yo sí decía, aquí hay una falla. Ese perseveró es de este. Entonces él se levantó y caminó. Para nosotros poder salir de nuestro pecado, para nosotros mortificar nuestro pecado, tenemos que levantarnos contra el pecado. Porque el pecado nos tiene allí. Entonces nosotros tenemos que levantarnos. Iré a la casa de mi Padre. Ay, voy a ir a la casa de mi Padre. Bueno, pero por ahí pasa mañana. Mientras tanto voy a seguir aquí durmiendo en mi pecado. No, me levantaré, iré a la casa de mi Padre. Se levantó y empezó a caminar. Tomó el camino al Padre. Primer paso, segundo paso, tercer paso, 10º paso, zancada 1, zancada 2. Luego zancada 10, luego trote 1, y empezó a tener el vigor para ir a su Padre. Al principio es difícil mortificar nuestro pecado y vamos a dar paso 1, paso 2. Pero cuando llegues a paso 20, vas a tener vigor para dar zancada 1. Y cuando llegas a zancada 50, vas a tener poder para dar trote 1. Y cada día vas a ser más vigoroso, va a ser progresivo, porque nuestra santidad es progresiva. Porque el Señor está obrando en nosotros progresivamente. Vamos a tener el progreso, pero es necesario dar el primer paso. Una carrera de maratón no se gana al llegar a la meta. Una carrera de maratón se gana cuando empiezas. En el primer paso, el campeón de la carrera de maratón ya sabe que tiene que ganar y da el paso de campeón. Y regula su paso. Pero cuando llega a un determinado kilómetro, ya lo sabe, empieza a apretar a los demás, entonces ya los demás no le pueden coger el ritmo. Y de pronto él decanta, y ahí quedan unos 8 o 10, y en un momento pega el envionazo y se va, a ver quién aguanta, y se quedan 5, y luego coge el envionazo y se va hasta que él queda solo. ¿Cuándo empezó esa campeonato de maratón? En el primer paso. Si él no sabe dar su primer paso, si suena el pistoletazo y él dice: vamos a dejarlos que sigan adelante, como hizo la liebre, ¿no? Bueno, ya. No va a pasar nada. Ahí no hay paso de campeón. En el primer paso el campeón sale
por la victoria. Así es nuestra vida, mortificando nuestro pecado. Tengo que levantarme como hijo de Dios a dar mi primer paso con victoria, porque voy a ganar este reto. Lo voy a ganar. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo ganó por mí. Aleluya. Amén. Entonces, Él toma el paso y sigue adelante. Ahora, sigue el camino, repite, sigue, persevera. Hasta que alcanza, hermanos. Nunca vas a alcanzar algo si no perseveras. Nunca vas a alcanzar algo si no perseveras. Debemos ser perseverantes en nuestras decisiones por mortificar a nuestro pecado. Sigue el camino paso a paso sin desmayar. Sé perseverante hasta alcanzar la victoria. Siempre es necesario mirar a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo? La vida eterna. El Padre. No es mortificar el pecado. Nunca pongas como meta mortificar el pecado. Tu meta es llegar a la casa del Padre. Tu meta es llegar a la casa del Padre. Si tú pones la meta de mortificar el pecado, pueden suceder dos cosas. Primero, no mortificas el pecado. Y segundo, si llegares a mortificar el pecado, vas a cometer otro pecado, el pecado del orgullo. Porque dice, yo mortifiqué el pecado. Pero tu meta es llegar a la casa del Padre. ¿Por qué vas a mortificar tu pecado? Porque tú vas a llegar a la casa del Padre, porque eres de la casa del Padre. Amén. ¿Correcto? Entonces siempre tenemos que mirar a la casa del Padre. La meta no es llegar a tal punto en que venciste el pecado. Tu meta es llegar a la casa del Padre. ¿Amén? Amén. ¿Tu meta es cuál? Juan David, ¿cuál es tu meta? Llega a la casa del Padre. Llega a la casa del Padre primero. Lo otro viene por añadidura. Bueno, ¿a qué conclusiones debemos llegar? Sí, señor, conclusiones. Podemos concluir que la eficacia de la disciplina es en los resultados finales. ¿Cuáles fueron los resultados finales? Estar en la casa del Padre. Luego dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y el joven cumplió con todo lo que había dicho. Le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco que se llame tu hijo. Pero ¿qué dice el padre? El padre le dice, vengan siervos, traigan la mejor ropa para vestirlo, porque hay que traer la mejor ropa para vestirlo, porque estaba absolutamente sucio, desvestido. Entonces había que bañarlo y vestirlo. Pero no solamente ello, sino que también le pone un anillo. ¿Qué significa ese anillo? Retorna la autoridad. Y luego le dice, ¿le pone qué? Sandalias. ¿Qué quiere decir que le puso sandalias? Que le renovó su camino. Entonces ahí están los resultados. Cuando uno vuelve a la casa del Padre, somos lavados de nuestro pecado, revestidos de la autoridad en Cristo. Ya el pecado no puede volver a tener avance en nuestras vidas. Y tenemos un nuevo caminar. ¿Un caminar hacia dónde? Hacia la casa del Padre. Un caminar hacia la fe, hacia la virtud, hacia la oración, hacia la Biblia. ¿Amén? Amén. Entonces, luego de todo, al finalizar, vienen los resultados finales. Pero ¿dónde comenzó todo? En aquel primer paso cuando decidió, cuando pensó, cuando meditó, se dio cuenta de dónde estaba. Ahora, las disciplinas ejercidas en la mortificación del pecado estuvieron basadas en la identidad del Hijo. El Hijo confió que en su Padre hallaría perdón y reconciliación. ¿Qué encontró? Perdón, reconciliación y restitución. Ahora, la disciplina no es un solo acto, es una secuencia de actos que conllevan a un feliz término. Por eso debemos practicar la fórmula de dar. Dar. Por eso lo puse así, con esas mayúsculas. Van a mirar ustedes las que voy a encerrar en rojito y hagan una sola. La
Disciplina, el método del dar. Decidir, actuar y repetir. Decidir, actuar y perseverar. Perseverar. Amén. Aplicaciones. En estos tiempos, donde el pecado asedia, más que nunca antes, se ha levantado la serpiente, el dragón, en contra de los hijos de Dios. En estos tiempos debes tomar seriamente disciplinas respecto de tu pecado. En primer lugar, decide, piensa, diagnostica y busca la salida correcta. ¿Cuál es la salida correcta? Ve a tu padre. Es la única salida posible. Ve, corre al padre. Tienes un padre que siempre está con los brazos abiertos, esperando que su hijo venga. Confiesa tu pecado. Confiesa el hecho y la gravedad de tu pecado. Reconoce que es tu pecado. Asume tu responsabilidad como hijo. Y empieza a obrar en arrepentimiento. Gira 180 grados. Segundo, actúa. Prepárate, levántate, camina y cumple tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Volver a la casa del Padre. Amén. Y finalmente repite, persevera, sigue el camino, paso a paso sin desmayar. Sé perseverante hasta alcanzar la victoria. Siempre es necesario mirar la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a la casa del Padre. Amén. A Cristo nuestro Señor sea toda la gloria, porque Él nos enseña cómo volver a la casa del Padre. Es una sencilla fórmula. Decide, actúa y permanece, repite en lo que has de seguir. Inclinemos nuestro rostro, damos gloria al Señor. A Dios, al Señor, toda la gloria de su iglesia por siempre. Amén. Nuestro amado Dios, te damos gracias porque en esta mañana